10 Min con Jesús, sacerdotes. Queridos amigos, en este octavo domingo del tiempo ordinario, la Iglesia nos presenta el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo del 39 al 45. El Evangelio de este domingo es la tercera parte de lo que se conoce en San Lucas como el Sermón de la Llanura, equivalente al Sermón de la Montaña del Evangelio de Mateo. Sin duda, el verbo que rige, por así decir, todo este fragmento del Evangelio es el verbo guiar, el verbo odegeo. Jesús les dijo esta parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Entonces, es un pasaje dirigido en cierto modo a aquellos que de una manera u otra deben guiar en la vida cristiana, para los guías. Y nadie puede guiar odegeo, o sea, mostrar en el camino, el odos, nadie puede mostrar verdaderamente el camino si no tiene las características adecuadas. De otra forma, en lugar de llevar un verdadero camino, caerá él y hará caer al otro en el hoyo. Y entonces podríamos decir que la pregunta que está a la base de este evangelio es: ¿quién puede ser guía? ¿Quién puede iluminar en el camino para que otros lo puedan recorrer? Y la primera respuesta a esta pregunta es que seguramente quien no puede ser guía es un ciego, alguien que no ve. Alguien que no ve evidentemente no puede mostrar qué camino debe seguir el otro. ¿Y quién es ciego? ¿Qué podemos decir o cómo podemos explicar que alguien está ciego? Bueno, la primera respuesta a esta pregunta viene en el versículo 40. Es ciego aquel que se olvida que es discípulo y que por lo tanto no puede ser mayor que su maestro. No está el discípulo por encima del maestro. Aquel que se olvida de esto, especialmente en la vida cristiana, en el cristianismo, jamás podrá ser un auténtico guía, porque estará olvidando completamente el sentido del camino. O sea, se salió del camino en el momento en el que pensó que era más grande que el maestro. Hay que recordar cómo en el camino de Jesús, en la enseñanza de Jesús, ser discípulo es algo completamente distinto a lo que significaba en la vida rabínica. Lo hemos escuchado y meditado muchas veces. Los rabinos tenían discípulos y la aspiración del discípulo era poder algún día superar a su maestro y llegar a tener su propia escuela de discípulos aún más importante que la del rabino. No es así en el caso de Jesús. Jesús es siempre el maestro, hasta el punto de que en el Evangelio de San Mateo, recordemos, en el capítulo 7, invita a que no digamos a nadie más maestro. Y más que en la materialidad de las palabras, es en la realidad. Nadie más puede ser el Señor, el maestro, el rey. Y por lo tanto, aquel que quiere ser un guía cristiano debe recordar siempre nunca va a estar por encima. Sin embargo, si bien no está por encima, está llamado a identificarse, a conformarse con el maestro. Pero conformarse con el maestro requiere una condición. Aquel que, dice nuestra traducción, haya culminado su aprendizaje. Literalmente el mensaje es mucho más profundo. La palabra utilizada aquí es la palabra katertismenos, el verbo katartizo, aquel que ha sido plenamente instruido, entrenado como su maestro, aquel que ha llegado realmente a comprender aquello que se pide de él, que está fortalecido. O sea, aquel que ha llevado a cabo un entrenamiento que lo ha llegado a fortalecer puede ser como su maestro. Por lo tanto, el discípulo que debe ser guía, pues nunca es mayor que su maestro, pero tampoco puede conformarse con esta idea y no luchar por ser mejor. Debe conformarse con el maestro, fortalecerse, entrenarse, instruirse hasta el punto que llega a ser como su maestro. Ahora, ¿cómo debe fortalecerse? ¿Cómo debe entrenarse? ¿De qué manera debe trabajar el discípulo para llegar a ser semejante a su maestro y por lo tanto poder ser un buen guía? Hay dos cosas necesarias en el Evangelio de hoy. La primera es ver correctamente. Volvemos al tema de
es lo que significa ser ciego. El ciego no puede ser guía porque hará caer en el hoyo, y para no ser ciego lo primero es que hay que recordar que somos discípulos y no superiores al maestro. Pero luego, para poder conformarnos al maestro, es necesario ver correctamente, sobre todo en nuestra propia vida, vernos correctamente, tener autocrítica, la capacidad de ver nuestros propios fallos. Porque si no vemos nosotros nuestras propias fallas, el modo en el que vemos el mundo quedará distorsionado. Versículo 41. ¿Por qué te fijas en la mota, en la pelusa del ojo de tu hermano, y no reparas en la viga que hay en tu propio ojo? Es interesante porque cuando dice aquí el Evangelio, no reparas o no ves la viga que hay en tu propio ojo, utiliza Lucas el verbo katanoeo, que no solamente significa ver, sino percibir, considerar, ponderar atentamente, o sea, meditar. Si yo no logro meditar sobre cuáles son las cosas que impiden mi visión, cuál es la viga que tengo en mi ojo, cuál es mi defecto, mi error, mi pecado, si no veo atentamente mis fallas, ¿cómo voy a poder sacar la pelusa del ojo del otro? A lo mejor lo que yo estoy viendo no es una pelusa en el ojo del otro, es simplemente un reflejo de mi propia viga. En otras palabras, si yo no trabajo mis fallas, mis defectos, mis pecados, entonces todo lo voy a ver bajo ese lente, con la distorsión de ese lente, ¿no? Como cuando tengo una ventana muy sucia y el mundo exterior me parece sucio, pero es porque la ventana está sucia. Entonces yo tengo que limpiar mi ojo, y es interesante, el ojo en la Escritura es como aquella fuente del alma, ¿no? Aquello de lo que el alma se alimenta. Por eso tengo que limpiar mi ojo, tengo que limpiar mi vida, tengo que extraer el valor de reconocer aquello que está mal. Y es interesante porque cuando yo en la oración le pregunto al Señor, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué quieres que mejore? ¿Qué cosa no está bien en mí? ¿Cuál es la viga que tal vez estoy tratando de no ver, de no considerar, de, como decimos aquí, hacerme el loco y no realmente cambiar? Y si le hacemos esta pregunta al Señor en la oración, el Señor nos va a responder, y nos va a responder claramente. Y es probable que aquello que escuchemos no nos guste. Es probable que aquello que el Señor nos haga ver no sea de nuestro agrado, tal vez nos haga reconocer que nos hemos apegado a tal o cual realidad o a tal o cual persona. Pero si yo no tengo el valor de preguntarle al Señor y no quiero conocer la respuesta de qué es aquello que me está haciendo mal, qué es aquello que no me permite ver bien, entonces jamás podré guiar. Y esto es importante, sin duda, para un guía de comunidad, como puede ser un sacerdote, ¿no? Un pastor de almas. No puede en ningún modo guiar a la comunidad si no está constantemente en lucha contra sus defectos. Y ojo que Jesús no dice aquí que tienes que haber, digamos así, solucionado todos tus problemas antes de guiar, pero sí que tienes que reconocer cuál es tu viga y luchar por sacarla, ¿no? Pero también es importante para el líder de un grupo, para el coordinador de una catequesis, para el padre de familia. ¿Cómo puede el padre de familia educar a sus hijos si no reconoce cuáles son sus equivocaciones? ¿Cómo puede el esposo corregir a la esposa y la esposa al esposo si no reconoce cuáles son sus equivocaciones? Es importante que es entonces reconocer aquello que yo estoy haciendo mal. Entonces, si yo quiero ser un guía que se conforma con su maestro, tengo que primero reconocer mis errores. Y por eso Jesús es tan fuerte, ¿no? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad cómo sacar la mota del ojo de tu hermano. Y la segunda realidad, la segunda cosa que tenemos que tener en cuenta para poder ser semejantes a nuestro maestro es, Jesús lo explica así, con una parábola: no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Es decir, para hacer el bien tengo que ser bueno, tengo que tener bueno el corazón, tengo que estar bien dentro de mí. Y es interesante cómo Jesús nos recuerda esto con tanta claridad. Cada árbol se conoce por su fruto.
No se recogen higos de los espinos, ni se vendimian uvas del zarzal. Cada árbol se conoce por su fruto. ¿Cuáles son mis frutos? Los frutos son los que indican si mi corazón está bueno por dentro o no. Los frutos son sin duda las acciones. Aquellas acciones que yo realizo son las que determinan cómo estoy viviendo, qué tipo de persona soy, ¿no? No es solo la intención la que determina a la persona, ¿no? Juan Pablo II insistía mucho en esto, ¿no? Sobre todo en aquel libro antes de ser papa, Persona y Acción. La acción determina quién soy en gran medida, determina digamos así, mi estatura moral, ¿no? A veces creemos que solo las intenciones bastan, ¿no? Pues las acciones, las decisiones que tomamos determinan quiénes somos. Pero no solamente las acciones, sino de un modo muy especial la palabra. La palabra que yo pronuncio es signo de lo que llevo dentro. Signo de lo que llevo dentro. Por eso dice Jesús, de manera tan importante, ¿verdad? De la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Si yo tengo mi corazón lleno de mal, entonces pues realmente hablaré constantemente el mal. Si mis palabras son siempre negativas, amargadas, críticas, duras, entonces es que mi corazón está cerrado, está amargado, está cerrado al amor de Dios, no ha sido sanado. Interesante como en la primera lectura escuchamos, ¿no? Al agitar el cernidor aparecen las basuras, en la discusión aparecen los defectos del hombre. Entonces, claro, ¿qué tipo de palabras pronuncio? Por eso es interesante cómo Jesús habla del tesoro del corazón. El hombre bueno saca del buen tesoro de su corazón lo bueno, pero el hombre malo, del mal que hay en su corazón, saca mal. Cada árbol da según sus frutos. Entonces, qué importante que es comprender esto, ¿no? Yo tengo un corazón bueno, un corazón lleno del tesoro del bien. Y recordemos que en mi corazón muchas cosas pues no son innatas en el bien, ¿no? Que debo luchar el alcanzar ese bien con la misericordia de Dios y con una lucha permanente. Y esta lucha la llevo a cabo cuando en primer lugar pongo en mí la palabra de Dios. Recuerdo Santos, Salmo 119, ¿no? ¿Cómo podrá un joven andar honestamente? Esconde en tu corazón mis palabras. Cuando yo pongo esta palabra de Dios en mí, cuando yo realmente lleno mi corazón de la palabra y de la presencia de Dios, entonces mi corazón va teniendo un tesoro. Cuando yo lleno mi corazón de amarguras, de chismes, de impurezas, entonces mi corazón pues tiene lo que tiene dentro. ¿Cuánto tiempo dedico a cultivar mi corazón, a hacer lo bueno? Si yo quiero generar bondad en mi comunidad cristiana, en mi familia, en mi grupo, tengo que ser bueno, tengo que tener un corazón en paz, un corazón íntegro, que es lo que le pedía Salomón a Dios, ¿no? Y se lo pedía en la consagración del templo: Señor, dame que sea un hombre de corazón shalom, lev shalom, de un corazón íntegro ante ti. Bueno, pues entonces, solamente teniendo este corazón íntegro lleno de la palabra y de la presencia del Señor, puedo yo pues tener un corazón listo para decir palabras buenas, para hacer acciones buenas, para reconocer mis errores y seguir purificando siempre mi corazón. Queridos amigos, el Evangelio de hoy nos invita a ser pues verdaderos guías de nuestros hermanos. Y guía no es el que se siente mejor, sino el que lucha por ver y por caminar a la luz del Evangelio de Cristo. Que Dios los bendiga.